Sí. Ahí está. Vale. Bueno. El problema entonces está cómo podemos estimar esa diferencia. Esa diferencia la podemos, ¿cómo podemos estimar a cada una de esas mu sub 1 o mu sub 2? Le pregunto. A cada una por separado, si fuera el caso. ¿Cómo las podríamos estimar? Usando todo lo que ya vimos anteriormente. El intervalo de mu1 menos el intervalo de mu2. No, yo preguntaba algo más simple, no sé quién habló, Emilio. No, digamos, ¿cómo podríamos estimar a mu sub 1 y a mu sub 2, cada uno por su lado, sin pensar en la diferencia todavía? ¿Qué tipo de estimaciones estuvimos viendo que se puede hacer respecto de una media poblacional? Conceptualmente hemos visto que para los parámetros poblacionales más o menos conocidos, nosotros podemos hacer dos tipos de estimaciones. ¿Cuáles son? Insisto, no estoy preguntando cómo podemos estimar esta diferencia todavía. Simplemente es una pequeña pregunta reflexiva de repaso, repensando cómo podríamos estimar a mu sub 1 por un lado y a mu sub 2 por otro. Con la distribución normal de 1 mayor a 30. Bueno, pero algo más genérico que eso, que ya sería un caso particular. No sale nada. Cuando no conocemos a O al cuadrado. Puede ser. Sí. Yo estoy tratando, cuando yo hago estas preguntas más o menos reflexivas, son conceptuales, digamos, no me meto con muestra grande, muestra pequeña, Z, T, no, más grande todavía, conceptualmente. Porque lo importante es que nosotros, ¿qué es lo que tiene que quedarnos más o menos establecido? Los conceptos. Siempre es importante establecer las ideas, los conceptos. Una vez que los tengo adquiridos y aprendidos con H, tomados, quiere decir eso. Después veo fórmulas, los vademecum están siempre a la mano para poder ver alternativas. Entonces, ¿cuáles son los dos procesos típicos de estimación de parámetros? Sería mi pregunta entonces. Estoy hablando de grandes grupos, digamos. ¿Cómo puedo estimar a mu sub 1? Con una muestra.
El que tenga tiempo y ganas y esté integrado en el Facebook, a ese grupo de espacio de intercambio de la FCF UNAM o la Coordinación de Ingeniería Forestal, hoy temprano compartí una nota muy interesante que se ha publicado en Infobae, donde, entre otros conceptos muy interesantes, una persona que está a cargo de una carrera de TIC, de Tecnología de la Información y Comunicación, el hombre este plantea muy bien lo importante del error, lo importante de poder equivocarse en el proceso formativo. ¿Y quién es el que no le erra? El que no hace nada, ¿viste? El que prueba, erra. También acierta, por supuesto, pero el proceso de prueba y error, que es natural que se dé en la academia, en la escuela, estamos en la escuela, digamos, es la universitaria, pero finalmente es una academia, donde si ustedes no arriesgan y no prueban, primero obviamente hay que estudiar, ¿no es cierto? Pero, bueno, van a quedar en ese estado pasivo, digamos, del no probar, digamos. El no probar en este caso en un diálogo, porque, digamos, le estoy haciendo una pregunta de cosas que hace 15 días que estamos dando vuelta, más o menos. Un poco menos, 10 días siquiera. Bueno, obviamente que a cada media poblacional la podemos estimar de dos grandes maneras. A través de la estimación puntual, con X raya 1 podemos estimar a mu sub 1, con X raya 2 puedo estimar a mu sub 2, y con eso, con cada uno, estamos repasando simplemente. Además podemos hacer estimación por intervalos de confianza, son intervalos probabilísticos, y todo funciona. Digamos, de ahí sí van a la hoja de Mekun, que siempre lo tendrán a mano, nadie tiene por qué saber ninguna fórmula de memoria. Entonces vos tenés que tener en claro los conceptos, las ideas, y después saber en qué caso te encontrás para usar una fórmula en particular. Digamos, cuando uno adquiere esa forma de trabajar, bueno, las fórmulas están dando vueltas, simplemente tengo que usarlas y saber dónde encontrarlas y usar la correcta. Pero si no tengo claras las ideas, no voy a poder. Puede ser, va a parecer que todos esos vademekuns están escritos en chino, y están escritos en simbología matemática, simplemente. Son escuetos, son vademekun, no pueden tener un libro, ustedes tienen los apuntes, los libros, para profundizar. Bueno, entonces, si a cada media, a cada mu, la puedo estimar a través de su estimador puntual X raya correspondiente, entonces, a la diferencia de las medias poblacionales, desconocidas ambas, y obviamente la diferencia desconocida, estoy hablando mu sub 1 y mu sub 2, pero si yo tengo de cada población una muestra independiente, y con cada muestra obtengo X raya 1 de la población 1 y X raya 2 de la población 2, entonces tendré, a través de su diferencia, la estimación puntual de mu sub 1 menos mu sub 2. Puntual. Tengo una muestra en la población 1, calculo su medio, y con la diferencia, si hago la resta con la muestra que obtengo de la población 2, tengo una estimación puntual, ni más ni menos, no es poco, de la diferencia de las medias poblacionales, que es el objetivo, digamos. Bueno, simplemente una acotación que los tamaños muestran si son iguales, y si son distintos, son distintos. No es algo indispensable. Pero sí, entonces necesito tener una muestra. El paso 1 en realidad sería tomar una muestra del tamaño que corresponda. Obviamente nunca trabajar con muestras muy pequeñas, menos de 1, por supuesto, jamás de 1, jamás de un individuo. Entonces, lo más grande que se pueda, según los recursos, tiempos, etcétera, experticia, edad que tengamos, y calcular las medias muestrales. Obviamente, ¿cuál sería el segundo paso?
luego que tengo cada media muestral. Calcular los límites. Te estás adelantando. Primero algo muy sencillo, muy simple, que es obtener el estimador puntual de la diferencia, que va a ser, no es otra cosa que la diferencia entre x raya 1 y x raya 2. Obviamente le vamos a poner nombre, la vamos a denotar como 1 a la población que nos haya dado una media muestral superior. Yo no sé cuánto vale mu sub 1 ni mu sub 2. Pero para que las cuentas sean amigables y trabajemos con estimadores positivos, le damos la notación 1 a la población que nos dio el valor mayor de x raya, la que tiene la media más grande. Y ahí seguimos para adelante. Entonces, esta diferencia es una... ¿Por qué estará dicha esta afirmación? Que la diferencia x raya 1 menos x raya 2 es una variable aleatoria. Si alguien la puede contestar, yo le voy a agradecer mucho. ¿Por qué son, x raya 1? Sí, porque escucho. son estimadores. Por supuesto, porque cada una de ellas era una variable aleatoria. Que sigue cumpliendo todo lo que dijimos anteriormente. Cada media muestral es una variable aleatoria, dependerá de cada muestra distinta que se tome de una población y por lo tanto la diferencia entre ambas será también aleatoria. Ahora, análogamente a lo que vimos con x raya, la variable aleatoria, x raya 1 menos x raya 2, tiene una distribución normal. Análogo a lo que dijimos con una sola x raya. Con media, la media de la diferencia de medias, la media poblacional será la desconocida diferencia entre mu sub 1 y mu sub 2. Y esta será la expresión de la variación que tendrá la variable aleatoria x raya 1 menos x raya 2. Será entonces la variación, el error estándar, si quieren verlo, de ese estimador puntual, es todo lo que está después del punto y coma. Sigma cuadrado 1 sobre n1 más sigma cuadrado 2 dividido n sub 2. No hay nada nuevo, sigma cuadrado 1 es la variancia poblacional de la población 1, n sub 1 chiquita es tamaño de la muestra de la población 1, sigma cuadrado 2 es la variancia de la población 2, y n sub 2 es el tamaño de la muestra que tomé en la población 2. Bueno, es importante que si alguien no capta estas ideas, escritas de manera simbólica, lo diga. Entonces habrá una curva de Gauss para representar a esa variable, a esa nueva variable aleatoria diferencia de medias. Una campana que tendrá en su centro la diferencia entre ambas medias poblacionales. Mu sub 1 y mu sub 2, a ver, me quiero sacar una duda. ¿Son conocidas o desconocidas? ¿Serían desconocidas, profe? Absolutamente. Porque es lo que estamos Serán tratando de conocidas solamente una población generada con una simulación, lo que vos quieras, pero en la práctica, yo lo que te tengo son los valores de las muestras. Totalmente, Agustín. Son desconocidas. Entonces estamos en un campo absolutamente inferencial. Entonces yo me tengo que
Por eso son importantes las muestras, aquella discusión que tuvimos hace 10 días, no sé qué es una muestra representativa. Porque si yo le erro con la muestra, voy a estar complicado. Si yo estiré al blanco, yo no sé dónde está el blanco. Creo que está por ahí cerca, pero yo no conozco los parámetros. Entonces acá simplemente vamos repitiendo pasos, donde en vez de tener una sola X raya y una mu, tenemos una diferencia de medias muestrales para estimar a una diferencia de medias poblacionales. Después aparece la expresión del intervalo. Está la desigualdad, donde en el centro de la expresión está mu sub 1 menos mu sub 2, y bueno, esto va a ser probabilístico. Y acá está el alfa sobre 2, que yo puedo usar, en caso que n1 más n2 sean mayores que 30. Después ya vienen las particularidades. Pero lo importante es poder entender el concepto. ¿Cuál es el centro del intervalo de confianza? Vuelvo a repetir por enésima vez una pregunta de final / de parcial teórico. La Si en un diferencia parcial teórico mu sub 1 ustedes tienen, menos mu sub 2. bueno, y ahí te vas a sacar un 0 en ese punto. Si nosotros ponemos esa expresión que está en el recuadro blanco abajo, en el parcial teórico, por ahí lo ponemos, y le preguntamos, ¿cuál es el centro de intervalo? Y usted escribe, ponele que una alternativa sea mu sub 1 menos mu sub 2, la que elegiste vos, no sé si Emilio quiere que chico habló. Emilio, ¿fuiste? Sí, profe. Que dijiste mu sub 1 menos mu sub 2. Sí. Bueno, está mal. A ver si alguno nos ayuda a encontrar la solución correcta a la pregunta, la opción correcta. Les estaba ¿Cómo era diciendo su que... pregunta, profe? ¿Puede repetir? Sí, ¿cuál es el centro del intervalo? Yo suelo hacer así preguntas simples y directas, y la respuesta tiene que ser simple y directa. Obviamente después voy a tener los números, ¿no es cierto? Pero los números no me tienen que marear, digamos. Ni esta expresión tan horrible. Yo entiendo que esto que está acá en este cuadro es horrible. Pero si ustedes lo simplifican y vuelven al caso de X raya y mu solita, que lo pueden hacer, me van a responder, ¿cuál era el centro del intervalo cuando hago un intervalo para mu? X raya 1 menos X raya 2. Bueno, pero la respuesta a esto que estoy, como fui para atrás, respondan lo que fui para atrás. ¿Cuál es el centro del intervalo cuando tengo una sola muestra y una sola población? La media de esa muestra. X raya, viejo, claro. Sí, X raya. Si el límite inferior va a ser X raya menos el error de muestreo, y el límite superior va a ser X raya más el error de muestreo. Moraleja, ¿cuál es el límite del intervalo? X raya. Mucho no sé cuánto vale. Y acá entonces, análogamente, ¿cuál es el centro del intervalo? Yo no conozco ni cuánto vale mu sub 1 ni cuánto vale mu sub 2, menos voy a conocer cuánto vale la diferencia. Tengo aproximaciones que creo que son buenas. Las muestras que tomé de cada población, con la cual calculo las medias. Entonces, ¿cuál es el centro de un intervalo de confianza para estimar mu sub 1 menos mu sub 2? Emilio, te doy la revancha. Espacio de partición. No escuché bien. Puede ser, profe, la raíz cuadrada de las desviaciones al cuadrado sobre n. ¿Por qué?
porque es el dato que conocemos. Y si va no a me haber equivoco, casos es la de que RUR. si no tengo, que a veces sigma no va a ser conocido, las sigmas. Pero suponete que las conoces. Suponete que las conoces. Pero, ¿quién dijo eso, Agustín? Sí, sí. Pero fíjate vos que esa raizota grande, que yo ya me convendría sacarle el paréntesis ese, los paréntesis. Por z va a ser lo que le sumo y le resto a algo. Eso va a ser el error. Exactamente. Z por esa raizota va a ser el error de muestreo para estimar mu sub 1 menos mu sub 2. Va a ser lo que le resto o le sumo, le resto y le sumo para construir los dos límites. X raya 1 menos X raya 2 es el centro. El centro, el estimador puntual de la diferencia mu sub 1 menos mu sub 2, que me tengo que arreglar con los datos de las dos muestras, X raya 1 menos X raya 2 es el centro del intervalo. ¿Viste? Entonces, no marearse con esta expresión que está acá, pues parece, qué lindo que está en el medio, mu sub 2, quedó escrito en el medio, mu sub 1 menos mu sub 2. ¿Cómo va a ser el centro del intervalo si yo no conozco cuánto valen esos valores? Tengo valores de la muestra que me permiten escribir un centro del intervalo, que en este caso va a ser la diferencia entre las dos medias, y los dos límites van a ser las cuentitas, lo que resulten de ese z de alfa sobre 2 por la raíz. ¿Se entendió? Bueno, lo que quizá no estaba reflejo. Sí. Diga. Entonces, mu sub 1 y mu sub 2 son los distintos valores que van a tomar desde el límite inferior al superior. A ver. Explayate un poco más, Edson. Primero, vos tenés en claro que son Mu mu sub sub 1, 1. ¿Qué son mu sub 1 y mu sub 2? para mí, o sea, es el intervalo que hay entre los límites superior y inferior que calculamos. Son los distintos valores que puedo entender yo. Bueno, pero desde que presentamos allá en la unidad 2, al principio de esta unidad retomamos, digamos, la escritura de mu y x raya, mu y x raya y mu. Vamos y venimos. ¿Qué es mu? ¿Para qué nosotros reservamos el concepto de mu? Media de la población. Son medias poblacionales. En este caso involucramos dos poblaciones diferentes. Puede ser tratamiento con riego y tratamiento sin riego. Ahí vemos cómo evoluciona el cultivo. Y algunas pruebas. ¿Fertilizo o no fertilizo? Eso. Entonces, mu sub 1 y mu sub 2, Edson, son las medias poblacionales desconocidas. Hago todo este despelote con estas cuentas horribles para tratar de tener una estimación de cuán diferentes son. Pero basándonos en la idea de que los desconozco. Mu sub 1 y sub 2 son los parámetros y los estimadores puntuales son X1 y X2. Claro, que podemos usar todo lo que vimos anteriormente para trabajar cada población por su cuenta. Y ahora las juntamos para tener una estimación, en este caso por intervalo de confianza, para la diferencia de las dos medias poblacionales, que no sé cuánto valen, muchachos. Tenemos los valores muestrales de las muestras que, buenas, ojalá que fueran muy buenas, que tomamos de cada población. De la población que le llamamos 1 y la población que le llamamos 2. Si vos querés, en un vivero tenés plantines fertilizados con un tipo de fertilizante, una marca y la otra con otra. Por ejemplo. Bueno.
¿Son diferentes? No son diferentes. Pues muchas veces el uso estadístico consiste en probar, primero tener estimaciones y segundo hacer pruebas de hipótesis, que lo van a ver en estadística 2, sobre cuán diferentes son los tratamientos. Y tener una prueba formal, porque que sean diferentes, siempre va a haber diferencia. Pero cuán diferentes son. Entonces hay unas pruebas formales, que es el otro campo de la estadística inferencial. Nosotros estamos trabajando en el intervalo de confianza, que es los test de hipótesis, que lo verán en estadística 2, donde probás las hipótesis. Una hipótesis y las son diferentes y las otras no son diferentes. Bueno, evidentemente, no sé qué hora estamos, hay que repasar, muchachos. No queda otra. Bueno, ¿qué cambió de la expresión que teníamos en la diapositiva anterior a esta que está acá abajo? Hubo un pequeño y sutil cambio que está más o menos explicado acá arriba. Ya no tenemos sigma y CS. Obviamente, viste lo que ocurre en la mayoría de los casos, no tener sigma, bueno, tenemos que tener un plan B. Y el plan B es contar con la variancia de cada muestra, y lo que está acá. Entonces, acá estaría presentado en este recuadro del medio lo que sería la variancia del estimador X raya 1 menos X raya 2. Lo podemos calcular. La variabilidad que tiene esa diferencia entre medias muestrales, que es una variable aleatoria, va a ser igual a la suma de estas dos cuentas, donde cada término de esta suma era, en lo que vimos antes del recreo, el error estándar de cada media muestral, ¿viste? En este caso la variación, la variancia. Cuando le aplico raíz a cada una de estas expresiones, tenía el error estándar de la media. Y acá esa raíz se le aplica a la suma, digamos que es lo que está mostrado acá. Pero como dijo bien Emilio, si no tengo sigma, puedo usar S. Cuando no se conocen las variancias de las poblaciones, usamos los estimadores puntuales. Y acá usamos la idea, concepto, que hay que probarlo, pero no lo vamos a hacer en estadística 1, de que las variancias de las dos poblaciones son distintas. Bueno, está bueno pensar que sean distintas por las dudas para no arriesgarse. Si fueran homogéneas, que sería lo contrario de distinto, bueno, podés construir un intervalo un poco más, con límites más cerca, más precisos. Pero planteemos esta idea de que encima desconocidas son distintas. Entonces, el error estándar de la diferencia de las medias muestrales será la raíz de esta grande, ¿viste? Donde están involucradas las variancias de ambas muestras y los tamaños de cada muestra. ¿Qué hora es? Yo no tengo horario a la vista. Y 20. 11 y 20. A 11 y 20, vamos bien. Bueno, acá le decía, usando la suposición de que son iguales. Iguales no son nunca, pero por lo menos una diferencia mínima que le podamos decir que las variancias son homogéneas o no son estadísticamente diferentes. La igualdad estricta no la vamos a conseguir nunca. Pero que sí que sean homogéneas, digamos que no haya una diferencia significativa entre las dos variables. Bueno, viste, seguimos aumentando fórmula. Y bueno, por ahí alguno está asustado, yo lo entiendo, lo comprendo. Pero si vos lo ponés en el estante que corresponde y no dejás que ese estante se te haga muy pesado, no se te caiga encima, vas a ir, lo van a ir acomodando. Digamos, esto sería lo que se llama una variancia amalgamada.
Sí, la estadística ha desarrollado fórmulas que a primera vista complican, digamos. Bueno, en lugar de tener esa suma, ¿te acordás? Anótenlo en su cuadro. Yo voy a ir a la diapositiva anterior. Cuando tengo pizarrones es esto. Si se asume que las variancias son distintas, bueno, está esta cuentita, la suma de los errores estándar. Anótenlo, Bueno, si esto no se cumple, si son distintas y se asume que son iguales, fíjense la variación que vamos a tener en el cálculo de la variancia de la diferencia de medidas muestrales. Ya no serán unas cuentas tan simples, la última de esas es amigable. Esta nos va a dar un valor un poco más chico del intervalo, digamos. Bueno, pero la cuenta no es amigable, simplemente ahora la variancia de la diferencia de las dos medidas muestrales será esta cuenta, ¿viste? Que es una especie de variancia amalgamada. No hay nada nuevo. Son suma y resta. Usted viene haciendo desde la primaria. Y entonces, cuando querramos construir el intervalo de confianza, para mu sub 1 menos mu sub 2, la raíz esa que era tan, encima que era grande, ahora medio que se le complicó, digamos. Entonces, vamos a poner el resultado de esta cuenta, por fuera del paréntesis, dentro de la raíz, fuera del paréntesis, y vamos a poner, multiplicando el corchete al paréntesis, 1 sobre el tamaño de muestra 1 más 1 sobre el tamaño de muestra 2. Bueno, y aparece otra salvedad, que si n sub 1 o n sub 2, cualquiera de las dos son menores que 30, tenemos que cambiar z, que veníamos, igual con mu por t, ¿viste? T de alfa sobre 2, p grado de libertad, y como dice los grados de libertad, en este caso, para encontrar el t que tenemos que poner en el intervalo, será n1 más n2 menos 2. ¿Viste? Son fórmulas feas, yo reconozco. Hasta que, como todas las cosas, que uno las empieza a conocer, ya me diga, y esta más fea todavía, yo reconozco. Entonces, dice acá arriba, si no puede suponerse idéntica variabilidad en las dos poblaciones, y N1 o N2 son menores de 30, la distribución T no puede usarse de forma conocida para obtener el factor de confianza del intervalo. Entonces, vamos a ver si vamos a trabajar esto, Silvia, porque miren lo que es. Todo este lío que estamos haciendo en esta diapositiva es para explicar cuánto vale este T' que está acá. Esto lo mostramos y después vemos si lo usamos. Sí lo vamos a usar en el práctico, pero no vamos a pretender. Entonces no se cumplen si las medias si las variaciones son diferentes y cualquiera de los dos tamaños de muestra son menores que 30. Según la teoría estadística no estamos habilitados para usar la T esa con N1 más N2 menos 2 grados de libertad, sino que tenemos que hacer esta aproximación de calcular este T'. Bueno, el T' que se la calcula con una fórmula no tan simple, que tiene el numerador una suma. Cada término de la suma es W1, será variancia de la muestra 1 sobre N1, y por el T que le corresponde, esa muestra 1, ¿vale? Con los N-1 grados de libertad de la muestra 1. Y análogamente el W2 por T2, y eso lo dividís por W1 más W2. Bueno, evidentemente serán fórmulas
Esta yo la reconozco, es pesadísima. Vamos a ver si la hacemos por lo menos en un práctico para que lo tengan hecho, y si les toca alguna vez, repasen, mirá lo que nuestros tipos nos dieron allá por el 2021, a ver si me sirve, ¿viste? Cuando trabajé con muestras pequeñas. Tiene que hacer esta aproximación. Bueno, todo esto simplemente para ver cómo cómo podemos calcular ese T' que está ahí adelante. Alfa siempre es el alfa es el que uno trabaja para el intervalo general, digamos. ¿Sí? En todo caso, lo que puede ser diferente de muestra a muestra será el tamaño de muestra. Bueno, ya creo que tenemos que ir a un práctico sobre esto, a ver qué nos queda acá. Sí, señor. Bien. Ya hablé mucho, se me volvió a enfriar el mate porque ustedes no me ayudan, no preguntan, no cortan. Y entonces vamos a hacer un práctico. Vamos a darle a Silvia que lleve la batuta. Yo recaliento mi mate. Dejo de compartir. Dale. Todas estas fórmulas están en los Vademecum, están en la serie didáctica, están en los libros, están en, no voy a decir en YouTube, pero cualquier buscador estadístico está, ¿viste? Está en YouTube porque el año pasado lo dimos. Así que Está en YouTube también, está en el canal de Silvia estilo. Cort. Menos lechuga y tomate encuentran de todo, muchachos. Ah, Vamos a Bueno. pedirle que cante un día de este. no está capacitada para eso. Bueno, vamos al ejercicio number 12, el 12, y vamos a arrancar desde ahí. Vamos a hacer una lectura comprensiva, vamos a extraer toda la información que nos provee el ejercicio, pero hay algo que está faltando que no les voy a decir. Vamos a ver si ustedes encuentran una de las condiciones más importantes para definir qué fórmula utilizar, o sea, qué fórmula de los diferentes intervalos para la diferencia de medias utilizar. Entonces, el ejercicio 12 ya empieza diciéndonos que el intervalo de confianza tiene que ser del 95%, pero de la diferencia real entre las duraciones promedio de dos tipos de lámparas eléctricas, la A y la B. Entonces nosotros vamos a armar un intervalo de confianza de diferencia de medias, de dos medias poblacionales, mu sub 1 o mu sub A menos mu sub B, y bueno, ahí nos va proveyendo las distintas datos, por ejemplo, que necesitamos para ir completando la fórmula, las incógnitas que nos pide la fórmula. Entonces tenemos, se seleccionan al azar 40 lámparas del tipo A. A ver si ya tengo ese ejercicio puesto en algún lado. 40 lámparas del tipo A que duran en promedio 418 horas y 50 lámparas del tipo B que duraron en promedio 402 horas. ¿Ok? La de tipo A dura en promedio 418 horas y la del tipo B dura menos 402 horas. Después nos dice que las desviaciones estándares de las poblaciones, ya que acá tenemos dos poblaciones, ¿sí? La 1, la A y la B, según se conoce son sigma de A en 26 horas, o sea, la desviación estándar poblacional es de 26 horas y se conoce, porque es un proceso conocido, controlado, y el sigma de B, o sea, el desvío estándar poblacional de la población B, es de 22 horas. La variabilidad que tiene la población B, en términos de horas, la población A, perdón, es de 26 horas, o sea, mayor a la variabilidad del desvío estándar de la segunda población.
Entonces, analizando, ¿qué dice? Son conocidas, eso es muy importante, son conocidas las desviaciones estándares y los tamaños de muestra para ambas poblaciones también son superiores a 30. Entonces estamos en un caso prácticamente que no se da muchas veces en la realidad, porque conocer sigma depende de conocer muy bien el proceso. Entonces, ¿qué nos dice? Analizando los límites del intervalo de confianza obtenido, ¿es posible sugerir que uno de los dos tipos de lámparas es superior al otro? Bueno, acá te está induciendo a que vos hagas directamente, no sé si se está viendo mi Excel, no todavía, ¿no? Excel no. Ok, ahora voy a poner el Excel. Y entonces vamos a buscar ese ejercicio. Bueno, tenemos algunas condiciones que se cumplen, que es tamaño de muestra es grande, ¿sí? Conocemos sigma para las dos poblaciones, pero hay algo que el ejercicio no dice, que a nosotros nos define bien qué hacer con las variancias de ambas poblaciones. Si las sumamos, si simplemente las sumamos porque las variancias son distintas, y en el caso de que si las variancias son iguales, deberíamos amalgamar, porque si son iguales puedo tomar alguna de las dos, porque por un test de homogeneidad de variancia que se hizo previamente se decidió que son iguales o son distintas. Este ejercicio nos provee esa información de igualdad de las desviaciones estándares. Nos está diciendo, bueno, son distintas, son iguales, porque eso es lo que nos va a definir qué fórmula utilizar. Son distintas. Nosotros vamos a asumir que son distintas, Emilio, pero en el ejercicio no está dado esa información. En términos numéricos, vos ves que una vale 26 y la otra vale 22. ¿Sí? En términos numéricos hay una diferencia de 4 horas. Pero en términos estadísticos uno realmente no sabe si esa diferencia es significativa, le vamos a decir nosotros. Entonces hay que hacer un test formal que se llama test de homogeneidad de variancia. Que si a nosotros no alcanza el tiempo lo damos, pero creo que en esta oportunidad estamos bastante cortos de tiempo. Simplemente un cociente de variancia, la más grande menos dividido la más chica, y se busca en tabla. Pero acá nosotros en este ejercicio, anote por favor, vamos a asumir, así como dice Emilio, que las variancias poblacionales sigma cuadrado sub A es distinto a sigma cuadrado sub B. Y escriban eso en términos simbólicos, porque es lo que nos define a nosotros qué fórmula vamos a utilizar. Si vamos a sumar las variancias, ¿sí? Aplicándole la raíz para calcular el error estándar de la diferencia de medias muestrales, se llama ahora. O si, en caso de que sean iguales, sumamos y armamos lo que se conoce como la variancia amalgamada. ¿Ok? Entonces, yo no llego a ese, no sé dónde está este ejercicio. Acá. Es el 11, pero en realidad es el... ¿Vos estás resolviendo, Rubén? Sí. Bueno, proyectamos lo tuyo entonces. Más o menos ya los encarrilamos. Hay que mostrarle la fórmula nomás. En el La fórmula ya le bueno. En el vademecum, chicos, ustedes van a tener esa fórmula. Bueno, mostrar la fórmula y yo sigo calculando mientras. Sí, tengo que entrar a buscar la fórmula. Acá parte 2. Acuérdense que el vademecum tiene como un árbol de decisiones en donde dice, bueno, tamaño de muestra para la muestra, la población 1 es mayor a 30, para la población 2 es mayor a 30, las variancias son distintas o las variancias son iguales, entonces le va informando de cada caso. Entonces ustedes van a saber qué fórmula utilizar, ¿sí? Porque no es lo mismo que el tamaño de muestra sea menor a 30, que la variancia sea desconocida, que la variancia sea igual. Entonces hay un montón de casos que se van a ir dando
que ustedes tienen que desarrollar la habilidad de elegir de manera correcta la fórmula. A ver, acá, si ya se carga esto. Hoy dejó de funcionar mi otra computadora, te agarré la... Bueno, espero que la mayoría pueda tener a mano el Vademecum. Es muy importante que lo tengan disponible, porque después cuando hagan el examen no les va a dar mucho tiempo de buscar el Vademecum, verlo, sino que ustedes ahí ya tienen que ser bastante duchos y rápidos en elegir, según las condiciones que le damos en el ejercicio, qué fórmula utilizar, o sea, qué intervalo utilizar. A ver. Y lo mejor es tenerlo impreso. Tablas, las 3 o 4 o 5 o 6 que vamos a usar, y los Vademecum todo a la mano, impreso. No se confíen que buscar en la computadora. En un parcial, olvídate. Perdés tiempo. Perfecto. Y tenés que tenerlo a la mano. Y en clase lo mismo, ¿viste? Bueno, fíjense chicos que acá pasamos ya intervalos de confianza para la media de la población y ya nos vamos a esta situación. Nosotros estamos construyendo intervalos de confianza para la diferencia de medias de dos poblaciones. O sea, acá en el intervalo ustedes pueden ver que ya no solo está mu, sino que está la diferencia de medias poblacionales. Estos intervalos a nosotros, por ejemplo, cuando los construimos, nos permite responder a la pregunta que dice el ejercicio. ¿Es posible sugerir que uno de los dos tipos de lámparas es superior al otro? Ya nos está permitiendo, en términos sencillos, tomar una decisión. Si ustedes, por ejemplo, son los que van a consumir estas lámparas y tienen que hacer una compra grande de un lote de lámparas, hacen un muestreo previo, arman el intervalo de confianza y ahí deciden si realmente esas 418 horas de promedio que tienen las lámparas del tipo A es mayor a la duración de las lámparas de tipo B, que es 402 horas. ¿Sí? En términos numéricos hay una diferencia de 16 horas, pero eso es estadísticamente cierto. Y esa variabilidad que tiene, por ejemplo, las lámparas de tipo A de 26 horas, no le afecta realmente en ese resultado promedio, porque las lámparas de tipo B tienen una variabilidad en la duración de 22. Entonces, por eso se van a construir estos intervalos, para la toma de decisiones, ¿sí? Entonces, bueno, fíjense que tenemos acá, intervalo de confianza para diferencia, que nos dice, para poder elegir la fórmula adecuada, ¿sí? Para calcular el error de muestreo, eso es lo más importante que nosotros tenemos que decidir, cómo vamos a calcular el error de muestreo. Nos dice la primer posibilidad, nos dice que las variancias son distintas, que son conocidas, ¿sí? Porque acá aparece sigma, ¿ven? Que aparece sigma cuadrado 1, sigma cuadrado 2, y que a su vez, aparte de ser conocidas, el N1 y el N2 son mayores o iguales a 30. Entonces, en este ejercicio, como les dije, que consideramos que las variancias poblacionales son distintas, vamos a utilizar esta primera posibilidad o esta primera fórmula. ¿Ok? Tomen nota, por favor, y cuantas más veces lo escriben, porque acá esto es estadística, es práctica, hay que aprender a utilizar las fórmulas adecuadas, pero si ustedes las escriben en las fórmulas, se acostumbran, empiezan a conocer sus partes y se hace mucho más sencillo el llevadero. O sea, escucharnos a nosotros por horas y ver lo que nosotros hacemos no alcanza, ¿sí? Y si lo hacen a mano, mucho mejor, es como que le entra a través de la mano y del cerebro y de la interpretación. Así que Rubén, salgo de acá. Si se anotaron esto, por favor, acá le estamos dando la solución. En los próximos ejercicios les queda a ustedes por decidir cuáles de estas fórmulas van a utilizar. En este caso estamos en la primera posibilidad, que es que las variancias, ¿sí? Las variancias se suman directamente. ¿Por qué? Porque cada población aporta su variabilidad. Entonces,
las variabilidades o los desvíos se suman, ¿sí? Este estimador, nuevo estimador para nosotros, va a tener una variabilidad superior a cada una de las medias individuales, ¿sí? Porque es un estimador que surge de la suma de dos estimadores, que cada uno tiene su variabilidad. Salgo y no hablo más. Enganchando con lo que decía Silvia, ahora lo último, si yo tengo dos variables independientes, ponele x raya 1 es una variable aleatoria que tomé con la muestra 1, x raya 2 es una variable aleatoria que tomé en la población 2, asumiendo que son independientes, entonces acá entra a tallar lo siguiente, digamos, la suma o resta, la variabilidad de una suma de variables aleatorias es igual a la suma de las variables de las variancias individuales. Entonces, se cumple acá, y para la resta lo mismo, digamos. No es que tengo que restar las dos variaciones, sino que siempre sumarlas. Entonces, las operaciones lineales, sumas o resta que yo haga con variables aleatorias, si quiero encontrar la variabilidad de la suma o la variabilidad de la resta, que es lo que estamos analizando acá, x raya 1 menos x raya 2, es igual a la suma de las variabilidades. Entonces, estamos cumpliendo con ese precepto. Bueno, yo hice unos pequeños calculitos acá. Voy a compartirlo. Chequen si está bien. Bueno, algunos datos están en proceso, digamos. Tomé datos del enunciado. Algunos fui poniendo, me faltó los n. Entonces lo primero que hago, luego que anoto, es encontrar el estimador puntual. El estimador puntual es la diferencia de las dos medias muestrales, que a mí me da 16. Eso es lo primero que tenemos que ver. Y ese va a ser el centro de nuestro intervalo, como ya discutimos hace un rato. Entonces ya tengo el centro del intervalo, no tengo algo menor. Tengo el estimador puntual de la diferencia de medias desconocidas. ¿Qué parámetro qué estamos estimando acá? ¿Cuál es nuestro objetivo? Que tendría que ponerlo en negrita acá. Que desconozco. Escucho. Acá estoy arreglando cositas. Nada más. Pero me gusta que participen, viejo. ¿Qué estamos estimando con estas construcciones, con estos métodos, en este punto que nos encontramos? No está escrito, así que lo tenemos que escribir. Escucho. ¿Lo sacamos del enunciado? Voy a preguntar. Ana Laura. ¿Qué estamos queriendo estimar con todas estas cuentas que estamos haciendo? ¿La media? ¿Qué media? A ver, Romina, ayúdale a Ana Laura. Fabio Charcruc. Dijo recién la compañera que estamos queriendo estimar la media.
Y yo todavía no le dije que sí. Bueno, pues no es correcto. ¿Qué estamos queriendo estimar con estos métodos que estamos haciendo ahora? Luciana, voz de ley. Si alguien está escribiendo del chat, yo no lo veo porque estoy compartiendo el Excel. ¿Puede ser, profe, la media de horas de duración de las lámparas? Sí, pero yo tengo dos muestras, ¿cierto? La marca A, la marca B me dio 402. Pero ¿qué estamos queriendo estimar? Puede ser la diferencia de las medias de duración de las Estamos lámparas tipo A y B. Sí, señor. Mu sub A menos mu sub B. ¿Son conocidas o desconocidas mu sub A y mu sub B? Desconocido. Desconocido, yo no sé cuánto, ni siquiera sé cuánto vale cada una. Muchísimo menos voy a saber cuánto vale la diferencia. Digamos, todo esto estamos haciendo para estimar la diferencia de dos poblaciones, de dos medias, totalmente desconocidas. Miren el camino en que nos encontramos. Ya no apuntamos solo a la media de una población como lo que venimos haciendo anteriormente, sino a la diferencia de las dos medias. Y tenemos este estimador muestral, que es la diferencia de las dos medias de las muestras, estimador puntual. Bueno, entonces, usando parte de lo que el intervalo que le estaba mostrando Silvia, que vamos a usar en este caso, porque conocemos sigma A y sigma sub B, y por otro lado, n, me dicen ustedes el enunciado cuánto vale n sub A. 40. Sub B. 40 el A 40, y 50 el B. 50, perfecto. Entonces, en esta columnita, que voy a pintarla en, qué sé yo, celeste, ponele, tenemos los datos. Y una vez que vos tenés los datos, primero entendés a qué estás apuntando. Tenés los datos y bueno, agarrás el Bademecum, viste, nadie nace sabiendo. Y buscás por qué alternativa vas. Siempre es bueno empezar por lo tradicional. El tradicional en este caso sería con las muestras, con las variancias conocidas, es raro, pero el que está planteado acá en este ejercicio, y distintas. Y encima, los tamaños de muestra planteados por lo menos en este ejercicio, ninguno de ellos menor a 30, porque el más chico es 40 y el otro 50. Bueno, nos queda por resolver los límites del intervalo. A ver, ¿quién se anima a decirme el límite inferior vale tanto? Yo lo voy a dejar pensar. Y el que tenga una pista, por lo menos, me dice, me dicta y yo lo sigo. Y acá para el límite inferior tenés que hacer esta cuenta. Estamos todavía en el campo ¿de dónde? Del centro del intervalo, que es el estimador puntual, tengo que restar y sumar lo mismo. Para el límite inferior voy a restar. Al estimador puntual le saco algo. Y para el límite superior, al estimador puntual le sumo algo. Ese algo es lo mismo que voy a sumar a derecha, voy a restar en un caso y voy a sumar en el otro. Bueno, el algo, ¿cómo lo calculamos? Que es el error de muestreo, ni más ni menos, para llamarle expresamente. Tenemos que hacer sigma sobre la raíz de n, ¿podría ser? Claro, lo más grande sería un producto, ¿no es cierto? Donde Sí. el primer factor, dado que estas condiciones con que estamos trabajando, es z. Z Sí. por algo, ¿cierto? Z por algo. Y ese algo va a ser el error estándar de la diferencia de las medias muestrales.
Y ahí va a participar esa raíz grande. Entonces lo que yo le di ahí a participar es acá, en esta cuenta. Tiene que tener la BMQ al lado, yo no puedo ir, ya lo vimos. Esa sería la forma de escribir la raíz de ¿qué? De sigma sub a al cuadrado, no olvidarse del cuadrado, porque adentro de la raíz está las s al cuadrado, o los sigma al cuadrado. Dividido 40, que es el tamaño de la muestra A, más, siempre dentro de la raíz, el sigma del grupo B al cuadrado dividido 50, que era el tamaño de muestra del grupo B. Si no le hice mal, a mí me dio esa raízota, me dio 5,16. Revísenla, por favor. Y ahora vamos a hacer juntos, encontrar los límites, inferior y superior intervalo. Pasen los Vademecum mientras yo me pongo a escribir la conclusión final, digamos. Pero sin los límites todavía. Los límites están a cargo de ustedes. Bueno, escucho. Un rato nos va a agarrar hambre ya enseguida. Y vamos a poner los límites acá adentro. Bueno, límite inferior. Machado, Mirta, jugate. A ver si le ayudan Araujo, Melanie y Fabio de Olivera. Dale que se nos fríe la sopa. Profe, ese 5,16 es el error estándar. Sí, a mí me dio así. Ahí está la cuenta.
explícita. Es una raíz grande y adentro de la raíz tengo dos términos. Primero es la variancia de la primera población dividido el tamaño de esa muestra, la muestra que tomé ahí, y más lo de la otra población. Por eso lo leo, cada sigma lo leo al cuadrado. Porque, sí, me dan las desviaciones estándar, de 26 y 22. Ahí medio, estoy esperando, le estaba poniendo nombre a cada cosa. Les recomiendo ver ese artículo que esta mañana compartí ahí en el espacio de intercambio virtual o en el de coordinación de la carrera de Ingeniería Forestal. Muy interesante. Vamos, para aprender mucho ahí los docentes o las propias academias. Repasar prácticas. Bueno, le pregunté a un montón de gente, che, parece más largo que la guía telefónica y no contestan, ¿eh? El límite Profe, hay que hacer la inferior diferencia. Habla nomás, perdón. dale. El límite inferior va a ser el 16 menos 5,16 y el superior va a ser la suma de eso. Y te falta algo. Por alfa dividido 2. Z. Recuerden la expresión. Siempre vos te necesitas Z o T. Z o T. Después vendrá el error estándar de la media, de la diferencia de media, la raíz grande si querés. Pero el error está compuesto, es un producto, donde el primer factor siempre es Z o T, en este campo que estamos trabajando. ¿Sí? Y después vendrá ese error estándar de la media que corresponde. Entonces, a ver si alguien me arranca de vuelta. Le faltaba solo una partecita de eso que dictaste. Pero arrancamos bien. El estimador puntual menos... A ver, ¿en qué lo corregimos el compañero? Z sería, profe. Sí, señorita. Sí. Y es Z por raíz. o la raíz grande, que yo le llamo sigma de x rayada menos x rayada b, Claro. que si no hice macana es el 5,16. Entonces, a mí el límite inferior, chequeo, me da 5,90. Y el superior, ¿qué cuenta tendría que hacer? Lo mismo, pero sumar. 16 más el Z por el 5,16. Sí. ¿Correcto? Están las cuentas para chequear, pero la diferencia de las dos muestras me dio 16 horas. Un estimador puntual. Importante, muy importante. Cuando yo sumo, agrego a esa información puntual una estimación por intervalo para ya hacer afirmaciones por lo menos probabilísticas, bueno, tengo que hacer esto, digamos, uso la distribución T o Z que corresponda y hago las cuentas para estimar la variabilidad, en este caso la diferencia muestral. Y bueno, entonces, ahora sí, ¿cómo termino escribiendo el intervalo?
¿Qué tendría que escribir acá en este vacío? Límite inferior Inferior. será 5,90. 90. Y acá en este buraqueño, Límite El superior. límite superior, 26,10. 26,10. Bueno, y lo único que queda es chequear si yo calculé bien. Y lo más importante, bueno, es siempre cálculo, tiene que estar bien hecho. Y a la par del cálculo, en el mismo valor formativo está la interpretación. Yo le voy a agregar simplemente una anotación que va a ser redundante, pero por las dudas la escribo. Bueno, a ver quién interpreta esto y nos vamos. Son las 12. Léanlo literalmente. Hay una probabilidad, y ya digan de qué, de cuánto, y después interpreten lo que está dentro del paréntesis, el corchete. A ver, dijo alguien que no participó. ¿O quiere anda por ahí? Lisa. No sé si está. Gonzalo Moreira. Saca foto en el espejo. Profe, puede decir que hay una probabilidad del 95% de que la media de A menos la media de B estén entre las horas mayores de función de 5,90 y menores a 26,1 horas. Bueno, está bien, pero hay que decirlo de corrido. Un poquito mejora eso. No te metas, si te pones con el mayor y menor cada uno por su lado, te complicás. Si vos lo decís de corrido, decís está entre tal y tal, está arreglás. Va a haber dice que va a haber una probabilidad del 95% Sí. de que las medias en horas de funcionamiento de las lámparas sean mayores a 5,9 horas y menores a 26,1 horas. Bueno, lo dijiste de corrido, pero te referiste mal al objeto al cual te estás refiriendo. No estamos diciendo que las medias de duración estarán entre 5,9 y 26,1 horas. Estamos haciendo otra cosa. ¿Sobre quién estamos hablando? Ese que está... El objeto del La diferencia de las medias. trabajo es la diferencia de las dos medias. No cada media en particular. Fíjate si una duró 418 horas y la otra duró 402. En promedio, cada una por separado. Esta afirmación, que esta probabilística que tenemos marcada, es sobre la diferencia de las duraciones promedio de cada marca, entre marcas. Trátenlo, cualquiera de los dos que le erró en un pedacito, trate de decirlo de una. A ver, doña Camila Baray, ¿anda por ahí? Sí, profe. Vale. La probabilidad del 95% de que esos valores están desde 5,90 horas y 26,1 horas. Algo así, perdón. Me trabé. Está bien, no pasa nada. Profe, Kevin. una O sea, se cosita, encuentran entre esa media, muestran. el Vademecum muestra menor o igual, o sea, incluye a esas horas también.
Bueno, como quiera, no tengo el simbolito menor, igual le puedo poner acá, pero puedo poner así. Si la querés complicar, le pones así, ¿viste? Sí. Pero es para embarrar la cancha nomás. No tengo los simbolitos acá para escribirlo a la mano. No, no me gusta. Pero sí, la idea es esa, digamos, pero más allá. Pero primero interpretemos la idea, después vemos qué simbolito corresponde. Si no, nos vamos a la pavada. Tengo dos extremos, los dos límites. Y sobre que esos límites son estimadores más, digamos, extremos para qué objeto de estudio. La diferencia de medias. Claro. Entonces tenemos que hablar de la diferencia de medias cuando lo interpretamos. Arrancamos igual. Hay una Sí. probabilidad del 95% que la diferencia de medias esté entre 5,9 y 26,1 horas. Claro, correcto, totalmente. De que la marca A tenga una duración promedio superior a la marca B entre 5,9 y 26,1 horas. ¿Viste? Sí, exacto. Muy bien, así es. Hay una probabilidad del 95% que en ese intervalo de 5,9 a 26,1 horas esté la diferencia de duración promedio entre las lámparas de ambas marcas. Digamos. Sí, pero bien. Bueno, gurises, un consejo amigo, amistoso, cariñoso, si ustedes quieren, como le busquen la vuelta, es ponerse a estudiar como loco. Porque se va a venir la noche. Nosotros no vamos a seguir despacio, pero vamos a avanzar. El jueves, si Dios quiere, vamos a trabajar sobre intervalo de confianza para proporción y para variancia de bioestándar. Y vamos a agregar más cosas, y más cosas, y más cosas. Y bueno, tengo la sospecha que en cualquier curso pasa, cuando no se sigue al día, bueno, se va a hacer un choclo muy grande. Y sería penoso que simplemente por dejado, ¿no es cierto?, no puedan hacer las evaluaciones. Y las vamos a hacer en el tiempo que tenemos pautado. Así que resuelvan todo lo que haya que resolver en las guías de trabajos prácticos, tengan consulta. Todos tienen el número de Alfonsina, por ahí tienen vergüenza o lo que sea conmigo, con Silvia, yo lo entiendo. Pero Alfonsina está disponible. Cuando le vengan dudas para hacer los prácticos, la consultan. Y bueno, la verdad es que tienen opciones diversas para buscar ayuda, ¿no es cierto? Y si no la aprovechan, los que pierden son ustedes, porque nosotros vamos a seguir igual adelante. Bueno, eso. ¿Alguna cuestión? ¿Una? Bueno, nos vemos entonces, si Dios quiere, el jueves a las 16 horas. Yo lunes, mañana y pasado creo que voy con los alumnos de cuarto año a la reserva de la universidad. Silvia va a tener un trabajo también en Bosque Nativo, allá cerca de Soberbio, Yabotí. Así que les queda para consultar y ver Alfonsina dando vuelta. ¿Estamos? El jueves, ya, si Dios quiere, seguimos. Ah, yo no voy a estar, yo vuelvo el viernes recién. Sí, a dejar solo. Bueno, chicos, hasta luego. Bueno, profe, gracias. Chao. Chao, Emilio. Chao, profe, Chao, gracias. chao, Camila. gracias. Chao, chao. Estén bien. Cuídense. Ahí vengo, Silvia. Dale.
¿Está sonando? Acá está. Está sonando acá el amigo este, ¿no? Bueno, ¿tu viaje está confirmado? Sí. Sí, Ah, sí. estoy hablando acá ahora. Y Claudio parece que nos vuelve a acompañar, él se va con usted y después el viernes vuelve a entrar a la reserva, parece. También va después. Nosotros vamos a Guaraní, sí, yo voy a acompañar nomás, el equipo de filmación va a hacer su trabajo. Y parece que a la aldea no vamos a poder ir por las cuestiones sanitarias. Así que Sí. bueno, filmaremos No vas a desde hacer que van a lejos. contagiar a los amigos ahí ustedes, Sí, no, ni en pedo, Otra vez nos vuelven los gringos. te juro. Los yurua, cara sin pelo, cara con pelo, digo. Sí, me vacuné el sábado. No sabes lo que me duele Mirá el qué bien. brazo. No, impresionante lo que me duele el brazo. Una ¿Hiciste la la Sputnik. Sputnik? Sí. A mí también me dolió una semana por ahí. Una semana. ¿Una semana? A mucha gente, ¿viste? Hacer movimiento. No, dolorosísimo. Parece, no sé, pegaron unas cuantas piñas. Y no, yo tengo que viajar mañana con la camioneta más dura del mundo, te juro. Así que tengo miedo, ¿viste? No pasa nada. ¿Se va a recuperar? ¿Cuándo te vacunaste Sí, todo vos? se Se me pudrió el brazo. Yo te juro, me saqué la ropa y dije, esto se me está pudriendo porque demasiado dolor que tenía. Y nada, solo hinchadito, ¿sí? 3 semanas, un mes por ahí, más o menos. Hay poca gente de los profesores que se vacunaron, ¿eh? Yo miré la lista, miré rápido la lista. Yo fui por la general, no fui por esa lista. Ajá. Un sábado de la mañana creo que era. Fui, pero por edad ya me tocaba. Así sí. Me vacuné la mierda. Yo volví de dejar la Agustina en Puerto Rico y bueno, encaré, dije, bueno, ahora está toda la nueva partida de Sputnik y llegué, así como llegué, ya me vacunaron, ya me fui. Solo que le dije, bueno, vacuname acá, que es mi brazo principal con el que hago todo, ¿viste? En vez de decirle, viste que uno tiene un brazo con el que levanta peso y todo eso. Y sí. Y bueno, y ahí la cagué. Pero Estos están en bola, me parece, ¿eh? Se ve que es muy abstracto, no lo entienden bien a través de estos métodos. Así, una porquería. Pero tienen que estudiar qué querés que hagamos, más que contarles y practicar, no podemos hacer más nada. No podemos taladrar como loros. No. Si ellos no se pueden abstraer, no podemos hacer nada. Me preocupa. Pero bueno, yo estoy diciendo, ¿viste? Está bien que le adelante. Me van a explicar. Vamos a hacer mierda. Nos vemos, ojalá que no. Nos vemos. Dale. Un abrazo. Buen viaje. Mañana. Gracias. Chao, chao. Un beso. Beso. Saludos, Adora. Acá está, compañera. Gracias, Aranda. Un abrazo. No necesitas tu beso, por favor. Me hinchó las pelotas de que salga. Debe salir a Dale. la clase. Disfruten. Chao, chao.